Bueno, buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hoy le voy a hablar brevemente de, bueno, algún ajuste, manejo de colza invernal de los sistemas agrícolas de Uruguay. Bueno, y el grupo de trabajo está liderado por Marina Castro. Hoy yo estoy dando la charla simplemente porque Marina, por problemas de personales, no puede estar presente. Pero bueno, les voy a contar, el equipo de trabajo es bastante más grande que Marina y quien les habla. Está Jimena Morales, Beatriz Castro, bueno, un grupo bastante grande, Juan Parentelli, y todo el equipo de apoyo, de personal de apoyo de línea de la defensor. Y además, parte de los datos estos son de tesis de grado de estos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE. Y a diferencia de otros proyectos por parte de NINIA, este proyecto es totalmente financiado por el sector privado. Y ahí hay 4 empresas que tienen cultivares o híbridos registrados en la evaluación de cultivares de colza invernal, que son Erro, Grace Lizar Sur, Nuevo Surco y Rutilán Corteva. O sea, son las empresas que financiaron este trabajo exploratorio durante la zafra pasada. Les voy a hablar entonces hoy sobre algo de conceptos generales sobre la colza invernal. Si bien hemos presentado esto en otras oportunidades, creo que está bueno recordar exactamente a qué nos referimos con colza invernal. Algunos antecedentes nacionales, pero básicamente cómo se han comportado los invernales versus los primaverales en la Evaluación Nacional de Cultivares. Y bueno, después le vamos a hablar específicamente algunos datos de arreglo espacial de cultivo y algunos aspectos asociados a la fecha de siembra y cómo impacta el rendimiento en diferentes fechas de siembra de los distintos cultivos. Y vamos a terminar con unos comentarios finales o conclusiones respecto a este trabajo. Bueno, cuando hablamos de colza invernal, si bien hay productores que la tienen bastante clara, hay gente que sigue quizás con algo de duda. Estamos hablando de, sigue siendo la misma especie, pero con ciclos bien diferentes porque necesita algunos requerimientos de vernalización, de frío para poder florecer. Acá en foto, por ejemplo, vemos en esta que estoy marcando, un cultivar invernal que por error se sembró en la evaluación de cultivares, por error, o sea, por error de la empresa que lo mandó como primaveral e invernal y pueden ver las diferencias en ciclo que hay. Acá en la foto aérea también pueden ver los bordes primaverales florecidos y adelantados y el resto de los cultivares invernales todavía verdes. Y bueno, acá es lo mismo. O sea que estamos hablando de especies que en términos reales tienen largos de ciclo y tamaños de planta bien distintos que una colza primaveral y eso tiene algunas implicancias en cuanto. Bueno, yendo a qué es una colza invernal, qué es la vernalización, para validar, o por lo menos estar todo pensando lo mismo, bueno, vernalizar es que el cultivo acumule durante un periodo determinado temperaturas vernalizantes. Y eso no tiene por qué ser temperaturas bajo cero, sino que son temperaturas en el rango de 4 8 grados, suficiente para que el cultivo pueda seguir en el desarrollo. Si no logre cubrir esos requerimientos de vernalización, el cultivo va a seguir produciendo área foliar y no va a seguir hojas y estructuras no reproductivas. En esta figura podemos verlo de la siguiente manera. En la medida que yo me muevo hacia la derecha, estoy dándole al cultivo, teóricamente, más horas de frío en este rango de temperatura y el cultivo empieza a disminuir la duración del día, la duración del periodo en que llega a floración, hasta que en un momento, por más que yo le dé más días de vernalización, el cultivo no disminuye. Y ahí los cultivares se diferencian, entre otras cosas, en la sensibilidad a la vernalización. ¿Qué tan sensible? Por ejemplo, este cultivar que les marco acá arriba es un cultivar muy sensible, con poquitas horas de frío, pocos días de frío, acorta rápidamente su ciclo. Hay otros cultivares que van a utilizar más acumulación de grados día, de grados, perdón, de frío o temperaturas vernalizantes para poder acortar el ciclo. Todos florecen, pero en algún momento puede ser tan tarde que de alguna manera, en términos productivos agronómicos, eso no sea viable. Si comparamos con un primaveral, que estaría por acá abajo, los primaverales no responden nada a estos rangos de temperatura, o sea que no le afectan, no necesitan vernalizar. Y por otro lado, tienden a tener ciclos más cortos, o sea que no solo no vernalizan, sino que los cultivares que estamos sembrando tienen una precocidad intrínseca, por lo menos la duración mínima del ciclo, mucho más corta que los invernales. O sea que los invernales tienen esa doble, los que estamos sembrando, por lo menos Uruguay tiene ese doble diferencia. Necesitan frío, muchos de ellos, mayor o menor cantidad para florecer, y por otro lado tienen ciclos, aún con la vernalización cumplida, mucho más largos que los ciclos primaverales. Y acá de este lado podemos ver lo mismo, a medida que tenga un periodo más óptimo de vernalización, la tasa de desarrollo aumenta, que sí que el cultivo crece o cambia de estadio, crece, no cambia de estadio a una mayor velocidad. ¿Cuándo vernaliza? Y bueno, si podemos, o cuándo queda expuesto a distintos eventos, bueno, temperatura, como todos los cultivos, están expuestos durante todo el ciclo de la temperatura, temperaturas más altas hacen dentro de determinado rango, hace que el cultivo avance tecnológicamente más rápido. Y cuando empezamos vernalización hay una pequeña etapa
de que no responde a la vernalización, a la etapa juvenil, y enseguida, cuando ya tiene una hoja o dos hojas, empieza a estar susceptible a capturar o por lo menos a vernalizarse, a tener posibilidad de acumular horas de frío. Eso muy temprano en el ciclo. Por eso ahí, dependiendo cuándo coloquemos el ciclo, ese periodo se va a alargar más o menos. Y luego que cumple el periodo de vernalización empieza a tener efecto el fotoperiodo en un momento un poco más tardío. Con lo cual este periodo puede ser corto o largo en la medida cuando lo siembre. Si voy al extremo y yo coloco la siembra de un invernal en enero o en febrero, que hace mucho calor, por más que sea temprano, ese periodo va a estar expuesto a temperaturas altas. Entonces el ciclo se va a alargar, especialmente durante la fase vegetativa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces vamos a ver que adelantamos la fecha de siembra muy temprano en marzo, ya no digo febrero, pero muy temprano en marzo, y en realidad no estoy ganando nada en términos de ciclo, sino que estoy alargando el periodo vegetativo de esa etapa. Y después hay, que no vamos a entrar en la charla, de alguna superposición de interacción, vernalización, fotoperiodo. En algunas condiciones el efecto fotoperiodo es tan fuerte que con diferentes niveles de vernalización el cultivo florecen en momentos bastante parecidos. Por eso vamos a ver que las floraciones son menos diferentes de lo que uno esperaría a priori. Si vemos qué antecedentes nacionales o qué podemos ver de lo que se ha hecho en colza invernal Uruguay, en investigación no hay mucha cosa hecha, pero si uno va a la base de datos de evaluación de cultivares, por ejemplo, podemos bajar la de Cultidatos, que es la herramienta que tiene INEA, podemos bajar la base de datos y analizarla de alguna manera. Ahí podemos ver si elegimos para este caso la media de rendimiento de los cultivares que respondían que se habían comportado mejor que la media y solo comparamos invernal y primaveral cuando en el año se habían podido cosechar ambas especies, o a la misma especie, ambos tipos de cultivares. Eso lo digo porque hay años que se han perdido los invernales o han tenido que eliminar los primaverales por diferentes motivos y solo comparamos la época 1, ahora que son una época, pero en el pasado había dos épocas de siembra de colza, la mejor época de siembra de colza primaveral contra la época de siembra invernal. Entonces, si tenemos el niño 1, si los puntos me quedan por encima, significa que en el año que lo estoy comparando, en el experimento que lo estoy comparando, los primaverales tendieron a rendir más que los invernales. Y si queda por debajo, sería lo contrario. Bueno, cuando vemos los datos de June, de la estanzuela, están como June. En general, uno mira en el periodo que esto se ha evaluado, que es 2006 en adelante, casi siempre el rendimiento de los primaverales tendió a ser superior de los invernales. Y eso en parte se explica por, bueno, los invernales que teníamos en su momento. O sea, eso posiblemente ha ido cambiando con el recambio varietal, pero no era tan claro que había una ventaja, por lo menos a esta escala, de tener invernales respecto a primaveral. Y eso de alguna manera condicionó la demora en la adopción de estos cultivares a nivel comercial. ¿Qué hicimos? Bueno, esta información es la que podemos ver como general y que explica por qué era invernal. Bueno, este año dijimos, bueno, los invernales están creciendo, hay un recambio varietal, por eso hablamos con las empresas para tratar de hacer algunos experimentos exploratorios respecto a qué puede estar pasando con los cultivares invernales en nuestras condiciones. Bueno, la desventaja que tienen estos experimentos, que están todos ubicados en el sur del país, desventaja no, bueno, limitante, que pueden tener que están todos ubicados en el centro, en el sur del país, y bueno, de alguna manera, en la medida que yo me mueva al norte, el riesgo de no vernalización puede ser un poco más alto. Bueno, hicimos 3 sitios experimentales, uno en la estanzuela, en el que están la totalidad de los trabajos repetidos y en los que medimos mayor intensidad de cosas durante el ciclo, a la medida que había personal de apoyo y tesistas. Un sitio en Tarariras donde se repitieron prácticamente los mismos experimentos con un poquito menos intensidad de medidas de cosas intermedias y componente de rendimiento, y un sitio de Dolores, que lo lleva adelante Erro, en el que se hicieron los mismos experimentos pero con un menor número de cultivares que en el resto del sitio. El grupo de cultivares que sembramos para evaluar fecha de siembra son estos: Imperio, Inspiration, 3 cultivares de Pioneer que están registrados, que están en la evaluación de cultivares, RGT Cusco, RGT Niza, y como testigo primario usamos Nubet, que es el testigo que estaba en este momento. Y después, para un grupo más reducido de cultivares, evaluamos 3 arreglos poblacionales diferentes, 20, 50, 80 plantas objetivos. O sea que más o menos esos son los experimentos que yo le voy a mostrar resultados. Si vamos al arreglo espacial, acá en este caso le llamamos arreglo espacial, pero básicamente lo que modificamos es la población, no jugamos con el efecto distancia entre hileras, a la medida que resultados previos, bueno, acá le voy a mostrar los resultados previos, no mostraban un efecto tan grande o tan importante como sí puede ocurrir en primaverales en la distancia entre hileras.
¿Qué teníamos de antecedente? Bueno, el trabajo que llevé adelante hace algunos años con un proyecto FPTA entre Fagro y Daisy en Izazú, que teníamos un solo cultivar invernal en ese momento. Bueno, teníamos dos distancias trilera, distintas poblaciones, y bueno, era bastante difícil concluir una población para ese grupo cultivar era bastante bueno, pero había un rango bastante grande, un poco más chico que el rango para preparar en el cual se maximizaban los rendimientos. Ahí decíamos que entre 30 y 60, 70 plantas por metro cuadrado se maximizaban los rendimientos, y eso era el resultado que teníamos en ese momento para un solo cultivar que era el que estaba disponible comercialmente en ese momento. Cuando vimos a los sitios nuestros, acá tenemos respuesta al rendimiento de la población para cada sitio y cada material, y bueno, visto de esta manera es bastante complejo, pero tenemos en general de vuelta, si miramos rápidamente, los rendimientos mínimos, no importa la población, los rendimientos máximos tienden a estar asociados a poblaciones más bajas. El experimento jorobamos que no se dejaba domar fácilmente porque, bueno, había algunas interacciones, pero lo interesante para mostrar y para no entrar en analizar cada cultivar separadamente, encontramos que no hay interacción entre población y cultivar y población y sitio. Quiere decir que si bien hubo algún efecto cultivar y efecto muy grande entre sitios, los sitios rindieron de manera muy diferente, el principal efecto que encontramos es la población per se tenía un efecto importante en el comportamiento o en el rendimiento del cultivo independientemente del cultivar. Después las diferentes cultivares existían, pero hoy no las vamos a analizar. Sí, el efecto población que era independiente del cultivar. También encontramos algunas diferencias de implantación que nos preocuparon. En el caso, esto para la estanzuela que medimos en distintos momentos de población, esta era la implantación relativa, perdón, esto fue para los tres sitios, la implantación relativa de un cultivar que tuvo la máxima implantación respecto al resto, y vemos que Cusco tuvo un poquito menos de implantación, básicamente asociado a la semilla que teníamos disponible para ese momento, o sea que siempre largó con menos plantas de implantación, y eso de alguna manera podría haber tenido algún problema en el análisis. Pero cuando analizamos acá sí para la relación entre la población a cosecha y la población a implantación, vemos que en la medida que yo aumento la población que había implantación, o sea, a los 30 días de siembra, a 25 días de siembra, dependiendo del experimento, menor era no había aumento lineal de la población a cosecha. Era muy difícil tener poblaciones por encima de las 60, 70 plantas por metro cuadrado, por lo menos en la transuela. Entonces, de alguna manera, estas diferencias en implantación inicial se borraron en población a cosecha en la medida que de forma temprana, bastante temprana, muchos de los cultivares de los cultivares de las poblaciones altas no lograron, se murieron y terminaron con poblaciones más bajas. Así que eso es algo también que se da en cultivares primaverales, pero fuertemente los vimos en invernales. Ya lo habíamos visto en el grupo de experimentos más antiguos, ese con Mijail 830, que es mucho más sensible a las poblaciones altas. Poblaciones altas, vamos a ver que no solo rinden menos, sino que tienden a matar plantas en una proporción más grande de forma temprana. Y eso de alguna manera nos va llevando a tener que lograr poblaciones un poco más bajas, que bueno, no solo me van a ahorrar semilla y demás, sino que de alguna manera voy a evitar mortalidad de planta con el impacto negativo que se puede tener en la estructura del cultivo. Cuando analizamos este experimento como la población objetivo, ya no la población que logramos, sino la que yo quería lograr, bueno, vemos que la población objetivo más baja, teníamos tres poblaciones objetivos, tendió a tener rendimientos estadísticamente superiores. Acá tenemos en promedio para todos los cultivares y todos los sitios casi una diferencia de 1000 kilos por tener poblaciones más bajas. Pero la realidad es que nunca tuvimos 20, cuando quisimos tener 20 logramos 30 en promedio, cuando quisimos tener 50 logramos 44, y cuando quisimos tener 80 logramos 56 plantas por metro cuadrado. Con lo cual, de alguna manera, hay una caída de rendimiento en la medida que aumenta la población. Visto de forma más continua, porque así yo puedo decidir en cajas que en realidad no existen, porque esta es la media de la población que yo quise tener baja. Acá unimos los datos de cada 10 plantas, de 20 a 30 plantas, de 31 a 40, entonces podemos ver como rendimiento relativo que si bien la población de 20 plantas, que tiende a tener un poquito más de 20 o 30 plantas, tiende a tener mayor rendimiento relativo, hay un grupo de poblaciones, seguramente hasta 50 plantas por metro cuadrado a cosecha, que de alguna manera maximizan el rendimiento. Y esto va a ir un trade-off, un compromiso, vamos a tener, cuando tengamos que decidir, ya sabemos que las poblaciones más cercanas a 25 plantas, si están bien distribuidas en el espacio, me van a magnificar, van a hacer que el rendimiento sea mayor. También el riesgo de no lograr poblaciones, de no lograr una buena implantación es alto. Entonces, bueno, ahí tenemos que manejarlo. Lo que sí sabemos
que cuando nos pasamos de 50 plantas, el rendimiento medio, independientemente del material, independientemente del sitio donde estemos sembrando, tiende a caer. Y cuando tenemos que acá, tuvimos pocos sitios, pocas parcelas, con más de 70 plantas, el rendimiento claramente se ve afectado hasta en un 40% del rendimiento que puedo tener comparaciones más bajas. O sea que claramente no hay ningún negocio en tener poblaciones muy altas. Así que eso como, lo sabíamos, creo que los más semilleros, los productores lo están haciendo, pero acá tenemos una comprobación empírica, teórica, experimental, de que eso realmente está ocurriendo y que tenemos que ir a parecer quizás un poco más baja de la que estábamos manejando originalmente. Cuando nos movemos a fecha de siembra, acá solo le voy a mostrar efecto de rendimiento y algo de aceite, tenemos una cantidad de datos de componente de rendimiento que, bueno, no nos daría el tiempo de contarlos, pero que ahí sí se diferencian un poco los cultivares, pero vamos a entrar en el efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento y la genealogía, que son creo que lo que más interesa en este momento. De vuelta, ¿qué teníamos anteriormente? Cuando no existía publicado, es verdad que las empresas tienen experimentos, pero de forma publicada. Bueno, este mismo experimento, este mismo proyecto, el FPTA 84, entre Fabio y Gracie, que de alguna manera mostramos con un rango de experimento bastante grande, un rango de sitios que, bueno, poníamos como el 8 de junio, primero día de junio, como una fecha a partir del cual aumentaban mucho los rendimientos mínimos y los máximos tendrían a perder. Pero si solo mirábamos los máximos, quizás podríamos ir a mitad de mayo. Y bueno, esto no consideramos en este trabajo, en esta figura, que consideramos en junio, la fecha de cosecha era extremadamente tarde y eso tenía algunos impactos en el aceite. Con lo cual estábamos concentrando mucho la siembra, o deberíamos concentrar mucho la siembra un poco más temprano en el año. Hicimos otros trabajos también con Nosur, con el pasado, que también están publicados, alguien lo puede buscar, que bueno, era acá fecha más continua en un solo año, que aquí teníamos que siembras temprano tendrían a tener rendimientos mayores que siembras más tarde, así que más o menos toda la misma línea y la línea de lo que se está haciendo a nivel comercial. ¿Qué nos dio el experimento? Bueno, cuando le miramos de forma todo junto, todo el experimento de los sitios, sin considerar cultivar, vemos que, bueno, de vuelta, si este rendimiento relativo, en la medida que siembro más tarde, va cayendo el rendimiento máximo, aumenta el rendimiento mínimo, o sea, aumentan, disminuyen, el rendimiento mínimo tiende a ser más bajo, o sea que de alguna manera hay ningún negocio por sembrar, y en este caso, más con los cultivares más nuevos que estamos sembrando, no más allá de fin de abril o mediados de abril, como tenemos. Para variar el rendimiento, tenemos para analizar que no encontramos interacción entre sitio y cultivar, o sea que todos los cultivares tuvieron un comportamiento muy parecido entre sitios, y no encontramos cultivar entre sitio y fecha de siembra, o sea que si bien hubo diferencia entre sitios, la fecha de siembra dentro de cada sitio fue mucho más importante que la relación con el sitio. Bueno, y tampoco cultivar con fecha de siembra. Todos los cultivares más o menos tuvieron el mismo comportamiento, más o menos no tuvieron el mismo comportamiento en función del cambio de la fecha de siembra. Obviamente que hay diferencia entre los cultivares y los momentos de cosecha, pero el principal efecto de rendimiento está dado por la fecha de siembra y no por el cultivar. Aún así reconociendo que hay diferencia de rendimiento entre cultivares. Si lo vemos de una forma un poco más prolija, vemos esto de vuelta a fecha de siembra, este rendimiento relativo. Acá están todos los sitios, acá podemos ver de alguna manera que, bueno, en los sitios, sembrar temprano el año pasado fue un desafío, porque, bueno, ahora está lloviendo, pero el año pasado, a esta época, no sé si se acuerdan, había condiciones de sequía, especialmente en el sur, fue bastante complicado lograr implantar el cultivo, o sea que las siembras de marzo que queríamos tener fueron sobre fin de marzo, pero en ese rango de fecha de siembra podemos decir que el rendimiento cayó estadísticamente significativo, unos 280, 300 kilos por día a la medida que yo siembro más tarde, desde el 30 a los fines de marzo en adelante. Si lo vemos un poquito más, sacando solo este sitio que estuvo temprano, en realidad vemos un rango ahí de fechas de siembra hasta mediados de abril, donde el rendimiento no estaría cayendo. Esto no significa que esto se va a continuar si siembro más temprano. Idealmente queríamos tener siembra principio o primeros días de marzo, de forma de chequear eso. Yo creo que ahí hay una ventaja porque se va a alargar mucho el ciclo fenológico, especialmente en la primera etapa, y yo creo que no hay ninguna ventaja, pero no logramos la fecha para poder discutir eso. Así que tengamos en cuenta eso, que se perdería en promedio 300 kilos por atraso, independientemente del sitio, con las diferencias asociadas, igual el sitio de cultivar, pero esto no significa que puedo ir a sembrar mucho más atrás, porque realmente yo creo que mirando, no lo experimento, que no lo tengo, sino conociendo el compartir cultivo, creo que puede haber una desventaja
por adelantar la siembra y no hay ninguna ventaja desde el punto de vista de la vernalización porque en marzo no tenemos temperaturas vernalizantes. Empiezan a ocurrir a partir de abril. Y una cosa que no comentábamos, que no comenté hasta ahora, es que también, si bien se vernaliza, los momentos de calor o alta temperatura desvernaliza. Entonces el cultivo puede estar llegando al periodo, pero hay calor y puede ir para atrás y por eso se alarga tanto esa primera etapa. Bueno, una cosa interesante que yo esperaba encontrar más efectos, que en la fecha de siembra no encontré, tampoco no encontramos un efecto fuerte con el porcentaje de materia grasa. No esperaba que siembras más tardía, en la medida que colocan el periodo crítico más tarde, afectaran de alguna manera el contenido de materia grasa, porque el llenado se iba a dar con temperaturas más altas y eso para el grupo cultivares esto no se dio. Lo que sí había diferencias o hay diferencia importante entre la concentración de materia grasa de los diferentes cultivares. Bueno, y para ir terminando, todo bien con el rendimiento, todo bien con la tasa de fecha de siembra, porque queremos tener bolsa en el sistema, la vamos a sembrar muy temprano en el año, y queremos ver cuándo cosechamos para poder tener un sistema que tenga cultivos de segunda. Y bueno, acá es solo para estenzuela, y a partir de la segunda fecha de siembra, porque la primera fecha de siembra, con eso que había sequía, la implantación fue muy desuniforme temporalmente. Entonces, bueno, teníamos algunas dudas exactamente cuándo consideró los distintos estadios, porque dentro de la parcela y entre parcelas había mucha variabilidad. Si bien vamos a tomar un criterio para el análisis, en esta etapa no valía la pena, pero una siembra de mediados de abril, que es una siembra que creo que va a ocurrir en mucha área este año, la medida que haya llovido en marzo, bueno, estaríamos sembrando a mediados de abril, ojalá, la mayor parte del área de colza invernal. Podemos ver por los distintos cultivares, respecto al testigo, cuándo se fue el momento de fin de flexión. La cosecha no le demos tanto caso porque, bueno, experimentalmente cosechamos todo medio junto para lograr bueno, que no se pierda, no tener problemas de pájaro, pero podemos ver cómo hay diferencia entre cultivares al momento de inicio de la floración, pero las diferencias en fecha no son mayores de 10-12 días. O sea que yo sé que este cultivar es bastante más largo, pero sembrado temprano, y solo me mejora 4 o 5 días, 10 días como máximo, respecto a Cusco, por ejemplo, en esa comparativa. Cuando yo siembro temprano, los cultivares tienden a parecerse mucho más que otra cosa. Y de vuelta, acá nadie está pensando en recomendar esto, pero se conocen zonas de que sembramos primaverales a mediados de abril o fin de abril, y fíjense que arrancó a florecer el 4 de julio. Todo este periodo de floración largo es porque las heladas matan, la baja temperatura van complicando la floración, así que el periodo de floración se ha extendido con los problemas que eso puede generar después en el momento de cosecha y demás por la variabilidad en desarrollo silícola. Pero el mensaje es, hay diferencia grande entre cultivares que se magnifican en la medida que yo me atraso. Esto es 2 de mayo, ya si se me fui un poquito más tarde de 2 de mayo, acá las diferencias entre cultivares aparecen mucho más. Por ejemplo, Imperio realmente sigue siendo más corta que el resto, empieza a ser más corta que el resto. Y bueno, Pioneer 303 termina siendo un poco más larga. Esto que acá era un poquito más larga, acá se magnifica esa diferencia. Eso es lo que yo hablaba al inicio, que seguramente asociado a diferencia de sensibilidad que tiene a la vernalización o diferente respuesta. O sea que tenemos cultivares bien distintos, que se magnifica esa diferencia en la medida que se siembra más tarde. Yo voy sembrando más temprano, cuando digo temprano es fin de marzo, mediados de abril, las diferencias no son 10 días, que es bastante 10 días si estoy considerando una siembra de segunda, pero no son tantos días como a veces nos gustaría tener. Bueno, esto es lo mío para siembra de junio. Nuevamente las diferencias se vuelven más grandes y ya estoy cosechando a mitad de diciembre. O sea que estamos corriendo bastante el momento de ocurrencia de la cosecha y la siembra del cultivo que sigue. O sea que acá tenemos diferencias bastante grandes. Si lo vemos en suma térmica, en grado día, yo sé que capaz que no tiene en la cabeza el grado día, pero es donde realmente ocurren las diferencias. En la medida que siembro más tarde, expongo cultivo también a mayores temperaturas, por eso esa diferencia en acortamiento. Pero bueno, tenemos que a fin de floración ocurre, según el cultivar, entre 2500 y 2700 grados día en la fecha temprana, con diferencias grandes entre materiales, pero esa diferencia se magnifica cuando ya va siempre el 2 de mayo. Acá tengo cultivares que llegan a floración cercanos a 2500 grados día, algunos como Imperio con un poco menos, 2500 grados día, y otro que se mantiene como el Pioneer 303 en casi 2800 grados día, muy semejante a lo que tenía en el periodo anterior. O sea que acá no hubo acortamiento por respuesta al fotoperiodo, por respuesta a la vernalización, sino que se mantuvo más o menos la misma suma térmica. Y eso genera
los cambios en el momento que ocurre. Y nuevamente, hicimos siempre el 9 de junio, magnifico esa diferencia. Así que, resumiendo, esto tenemos mucho más para comentar, pero para cumplir con los tiempos, creo que es algo como que estamos asumiendo, resumiendo información que muchos ya se estaba haciendo, pero población entre 25 y 50 plantas maximizaban a plantas por metro cuadrado, entonces detalle, maximizaban los rendimientos sin interacciones con el cultivar sembrado, o sea que hoy, a nivel de conocimiento que tenemos, no tenemos suficiente información para decir un cultivar hay que manejarlo diferente, como quizás tuvimos en trigo o cebada en algún momento, pero sí, cuanto más baja la población, más cerca de las 30 plantas, bien distribuidas en el metro cuadrado y en toda la chacra, el rendimiento tiende a ser mayor, lo cual es un desafío. ¿Cómo hago para sembrar uniformemente distribuido en la línea y en el espacio todo ese tipo de cosas? Después, poblaciones de emergencia mayor a 60 aumenta la mortalidad de plantas con implantación. No tiene ningún sentido implantar más de 60 plantas por metro cuadrado porque me va a matar plantas, o sea que gasté más semilla y se van a morir en el camino. Y bueno, como lo vimos en colza primaveral, muchas veces no se mueren enseguida, se mueren más adelante y eso tiene un impacto en el rendimiento, que lo estamos viendo en este caso. Siembras de fin de marzo hasta mediados de abril, están logrando el mayor rendimiento. No tengo el dato, pero me quedan muchas dudas. Siembras muy temprano y especialmente en el norte. A veces cuando estamos en el norte queremos sembrar antes y en realidad hace más calor, entonces estoy ganando nada, estoy generando más tiempo de cultivo en el campo, más expuesto a todas las plagas que puedan venir, o sea que no tiene ningún sentido, en mi opinión, adelantarme hasta fin de mayo. Fin de marzo, primeros días de abril, pero sí tiene bastante información respecto a pasarme después de mediados de abril, va a tener un peaje de rendimiento y podemos pensar en esos 300 kilos por hectárea y por día que voy perdiendo de media para atrás. Otra cosa que, bueno, comercialmente cada empresa lo va a explorar o explotar un poquito más. Hay variabilidad entre materiales, pero cuando siembro temprano son 12 días, como a fin de floración. Cuando siembro más tarde, bueno, ahí sí los materiales son no, diferenciar más y seguramente cuando me voy más al norte o una condición de temperatura mayor, esa diferencia se magnifica. O sea que si estoy en el sur y siembro temprano, no estoy diciendo rendimiento en largo del ciclo, hay poca diferencia. Si me voy al norte y siembro más tarde, ahí sí vale mucho más la pena invertir o pensar bien qué cultivar voy a sembrar, hasta cuándo lo voy a sembrar, por ese retraso diferencial que tenían, seguramente por diferencia en la sensibilidad a la barnización o la respuesta de fotofería. Bueno, y algo que en Colza discutimos siempre, bueno, los ciclos esto no tiene un drama o muy poco drama de tenerlas tanto temprana con floración, porque el largo mínimo hace que quede por fuera de esos periodos de helado. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, quedo a la orden por cualquier duda que pueda surgir y en breve vamos a estar publicando más información respecto a estos experimentos. Muchas gracias.